Hoy somos casi seres humanos. Estamos a punto de... Nada, hay mucha también fantasía en esto, ¿no? Porque aquí que se transforma en empresario empieza a vivir cosas muy concretas, ¿sí? Yo digo que vos podés tener cualquier esquema, pero cuando empezás a querer una empresa, sos como un planeta que gira alrededor del Sol. Y el ciclo son 30 días. Cada 30 días tenés que pagar alquiler, cada 30 días tenés que pagar los sueldos, cada 30 días tenés que pagar... Y hay cosas que no funcionan en ese ciclo, ¿sí? Es decir, cuando pedís alguna cosa con el Estado tarda 6 meses, tenés que pedir una habilitación, tardan 4 meses. Y vos cada 30 días diste la vuelta al sol y de vuelta tenés que hacer todo lo mismo. Y entonces tenés un anclaje en la realidad propia de ser empresario, más la montaña rusa donde te suben, que es nuestro país, que es lamentablemente así, un día estás así, un día estás allá, un día estás dado vuelta y tenés que... Nos da una cintura de supervivencia importante. Creo que hay que entender, en esto que estábamos charlando antes, que una cosa es ser emprendedor y otra ser empresario. Y lamentablemente se confunde a veces el emprendedor con el hobby que cada uno tiene. Yo lo tomo con los que hacen cerveza. En general yo siempre le digo, che, pero el costo interno es mayor que las ventas de ustedes, porque te juntás con tus amigos, toman la cerveza, qué sé yo. Digo, está muy bien hacerlo para cerveza para tus amigos. Ahora, cuando la querés hacer para vivir de eso, es otra historia, ¿sí? Entrás a jugar en una liga que es diferente. Tiene sus reglas propias. Y entonces, hay una cantidad de gente que piensa que vos busca la forma de salirse. Y yo digo que tenés que estar dentro de las reglas, tenés que jugar. Vos no podés jugar un partido de fútbol, ser jugador y decir, bueno, pero yo me la llevo a la tribuna, después bajo por un costado y paso por atrás del arco y meto la pelota. Se levantan y te rajan, colorado y afuera. Entonces hay reglas, tenés que jugar con las reglas, ¿sí? El problema es que muchas veces las reglas no son justas, no son equilibradas. En el caso de las micropymes, por ejemplo, no puede ser que tengamos muchas veces las mismas condiciones que las grandes empresas. Y hoy somos el 89%, casi 90% de las empresas. Entonces, ahí viene todo lo que son políticas de Estado y demás. Bueno, esta reunión que tenemos acá en Paraná tiene mucho que ver con eso. Y muchos de quienes empiezan en estas actividades, sobre todo que tienen relación con videojuegos, empiezan como jugadores, después usuarios de estas tecnologías, hasta que empiezan a desarrollar, emprender y pensar en empresarios. Pero ya pensar en empresarios significa otro tipo de necesidades, y ahí es donde viene y son muy importantes las mentorías de aquellas empresas que ya se están desarrollando para ayudar a que desde el primer momento el proceso sea lo más claro posible para generar empresarios además de emprendedores. Yo ahí tengo siempre una dicotomía, o discuto muchas veces con gente que me dice, hay que dejar que hagan su experiencia, que tengan su tiempo. Le digo, no. Si vos podés evitarlo eso, si vos tenés una escuela de emprendedores, si tenés gente que los pueda asesorar, mentores y demás, después sí que haga su experiencia, pero que sepa qué tiene que hacer. Hicimos un trabajo hace poquito tiempo que era el siguiente, para dar una charla a emprendedores. Le decíamos, ustedes se juntaron, son dos socios, dos amigos que son socios, laburan un montón de horas por día, qué sé yo, y empezaron a crecer, le empezó a ir bien. Bueno, lograron dejar un trabajo que tenían relación de dependencia y vivir de esto. A veces con un ingreso parecido al que tenían, pero no las condiciones, la estabilidad y esas cosas. Pero se la bancan porque hacen lo que les gusta. Tienen que tomar un empleado. El primer empleado, van a crecer un montón. Y empiezan a entender un montón de cosas que son complejas. Si vos tomás cuál es el costo, o sea, para poder seguir viviendo de eso, el ingreso que tenés que tener lo tenés que duplicar para un empleado solo. Para hacer las cosas como corresponde, ¿no? Se entiende. Entonces, tiene que saber que le va a pasar eso. Y que tiene que pasar, viste, de una etapa artesanal a una etapa industrial. Si no, no vas a crecer. Y muchas veces falta ese trabajo de trabajar sobre los emprendedores. Hay mucho trabajo sobre los emprendedores, de capacitarlos y demás, pero no, de mostrarle cómo es la realidad. Por eso fracasan en poco tiempo. Porque no pueden vivir de eso y dicen, che, pero yo me busco un laburo y estoy más tranquilo que esto,
porque ahora se me complicó, no saco lo mismo que sacaba antes y demás. Entonces, los emprendedores te hablan de su proyecto, están enamorados de lo suyo. Y yo le digo, mira, está todo bárbaro, yo te creo, está bien. Decime cómo vas a hacer rentable tu negocio. Porque si no me lo decís, hoy trabajás 14 horas por día, pero no vas a trabajar toda la vida 14 horas por día. Te vas a cansar. ¿Y cuándo no te vas a cansar? Cuando puedas tener una estructura más grande y cuando sea rentable. Si no, no va a funcionar. Y esta es toda una historia que es difícil decírsela porque es así. O sea, ¿cómo te transformás en un empresario? En el sector tecnológico hay empresas que en menos de 20 años, como vimos la semana pasada, Globant pasó de ser 4 socios emprendedores a ser hoy uno de los primeros unicornios que tuvo Argentina, o Mercado Libre, o Ualá. Una cantidad de casos que, si bien no son unicornios, aquellas empresas que facturan más de 1.000 millones de dólares, sino también, o que valen más de 1.000 millones de dólares, sino también se puede llegar a pensar que cualquier actividad ligada a la tecnología puede ser fácil de desarrollar. No hay nada más alejado que esto, porque requiere muchísimos esfuerzo, como cualquier otra actividad, pero tiene grandes oportunidades. La innovación es el punto principal en esto. Y la innovación no tiene que ver con las edades, tiene que ver con las actitudes. Pero pasa en todos lados. En la Quimera del Oro, ¿sabes? Después los tipos cuando se daban cuenta que tenían que estar enterrados en barro todo el día y qué sé yo, decía, ha ido oro, pero la verdad que esto es muy duro. Siempre pasa. El tema es cómo hacerlo viable. Yo creo que una de las formas de hacerlo viable es la asociatividad. Juntarse, como está pasando acá, con otro colega, trabajar juntos, complementarte. Bueno, che, vos sos mejor en esto y yo soy mejor en esto, pero si nos juntamos podemos hacer una cosa mucho más grande. Creo que ahí está el factor. Y si lográs hacerlo a nivel regional, nacional y demás, es otra cosa. Entonces hay una potencialidad distinta. El tema de la edad me parece que es una estupidez. Hay gente que es muy innovadora a los 70 años. Está lleno de ejemplos. En muchos lugares se empezó a descubrir. Hay una película inclusive hace poco que vi, creo que se llama como El Pasante, que es un tipo grande que toma, y tiene una cantidad de valores que por ahí una persona joven no la tiene. No digo que es mejor uno grande que uno, pero tiene otros valores, conocimiento, experiencia, y a veces cuando vos haces el experimento de juntar extremos, los resultados son increíbles. Si se tratan con respeto y entienden que viven cosas distintas, el complemento de las dos cosas y las lográs engranar es muy interesante. Hay empresas, por ejemplo, de las plataformas en particular, que tienen más psicólogos y filósofos que programadores muchas veces. No digo más en cantidad, pero empezaron a descubrir que hay otras profesiones. O empresas como la nuestra que integran otros sectores que no son de otras industrias, digamos. Yo creo que cada vez más transversal. Cada vez es más transversal. Yo doy un ejemplo de un amigo mío, industrial, que fabrica engrasadoras, que es un producto típicamente de la metalurgia, de doblar chapa, torno, pintura y demás. Y se transformó y hoy hace camiones para YPF en el sur con tecnología integrada. Hardware, software embebido. O sea, pasó, y eso no pasó en 50 años, en 2 generaciones. Pasó en 3 años. ¿Sí? Entonces, eso va impactando también en las empresas de nuestro sector. Nuestro sector empieza a estar cada vez más metido en todas las industrias. La semana pasada Néstor Nocetti, uno de los fundadores de Globant, decía que los empresarios tenían que acostumbrarse a auto-hackearse para ver de qué manera podían llegar a rehacer los procesos que estaban haciendo para mejorarlos. Bueno, ahora también vamos a hablar de eso. Cómo los industriales, sobre todo las industrias tradicionales, tienen que pensar de qué manera la tecnología los puede llegar a afectar y los puede llegar a dejar fuera de competencia para anticiparse a todas esas cuestiones. El gran problema que tenemos en nuestro país es que la coyuntura es un bosque tan grande que es muy difícil ver por fuera de estos árboles que nos están tapando el plano general. Pero hoy el mundo está yendo por lugares que no nos imaginamos, y si no nos damos cuenta, si no nos planteamos en cada una de las industrias tradicionales cómo mejorar o cómo avanzar por otros lugares, puede llegar a ser una gran amenaza mucho más grande que la inflación.
Aparte de las condiciones. Puede ser lo que estás haciendo hoy, que es un éxito, dentro de 2 años no exista más. Vos tenés que tener un espíritu, el mismo gen emprendedor que tuviste al principio, una empresa que tiene 50 años. ¿Por qué? Porque tenés que estar atento a lo que pasa. Y lo que pasa hoy es de una voracidad tremenda en tiempo, ¿no? Pues en 2 años hay algo que pasaba que no. Siempre tomo el ejemplo de las empresas, el tema de las células madres. No sé, que habían descubierto que cuando nacían había una empresa que retiraba esas células de la placenta o el cordón umbilical y las guardaba en criogenia, lo que sea. Habían invertido una fortuna hasta que un tipo descubrió que no hacía falta hacer eso. Que la célula madre la puede sacar en cualquier momento con otro procedimiento. Todo eso se cayó. Un negocio completo que desapareció. ¿Quién iba a invertir plata en eso si se lo podían hacer en cualquier momento? Y eso pasó en un término muy corto de años. Entonces, si no tienen una mentalidad innovadora las empresas, es posible que no sobrevivan. Y que lo que hacían, que tradicionalmente, bla, 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 se termine en poco tiempo. El problema que tenemos en este mundo no puede tener un pensamiento lineal. Porque a mí me pasaba, mi abuelo hacía esto y yo hacía... Chao. Ahora no pasa más. Ahora es esto y posible que tus hijos tengan una visión absolutamente diferente a la tuya y que se encuentren con tus nietos, que son los hijos de ellos, que también piensan completamente diferente. Y tenés que estar preparado. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones.